La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Hoy es lunes. Hoy es 9 de octubre del año 2017, a menos de un mes de las elecciones municipales. Murió Calderón Sol, que fue presidente de El Salvador. Les ha ido mal a todos estos que fueron presidentes de El Salvador, Javier. Ha sido como una maldición después de que se suscribiera la paz entre el FMLN y el gobierno. Vamos, como siempre, en unas elecciones municipales, un grupo de payasos encabezados por el del PLC, que realmente no llaman la atención. Carlos Fernando trae un buen artículo sobre el desinterés de las elecciones municipales en Confidencial, que bien vale la pena leerlo. Se confirman ya, son 16 muertos los que dejó la tormenta Nate, que hasta ahora se convirtió en huracán y entró mansito a los Estados Unidos. No ocasionó mayores daños. El costo de la vida en aumento, Javier. El dinero no rinde, la luz te sube y no te avisan. O sea, estamos dentro de una anarquía institucionalizada. Abusos por todos lados, el precio de los combustibles se mantiene alto a pesar que el petróleo no sube a nivel internacional. Aquí desde hace rato se está comprando diésel y gasolina en los Estados Unidos, no viene de Venezuela, pero como allí son socios estos de Alba de Venezuela con los de aquí, la mejor tajada se la llevan ellos, ni siquiera, Javier, poniendo su petróleo, sino que están tajadeando aquí. Mira cómo terminó el proyecto de Chávez, que el proyecto de Chávez era, inicialmente cuando lo firma con Dionisio Marenco, que los beneficios que diera el petróleo, que él soñaba que iba a llegar a $200, se hiciera en inversiones en los países. Aquí ha servido para un enriquecimiento de todos estos que han estado metidos en el negocio
del petróleo, al final se convirtió en una empresa privada, incluso para ellos, para los de PDVSA o la hija de Chávez, Reina del Arroz, o el que sea, los que han sacado beneficio a todo esto. Pero eso sería, en síntesis, el mundo. Parece que se calmó el gordito, lo calmaron los chinos, no los gringos, ¿verdad? Y el gordito ya no, como que no, se le reventó una bomba nuclear adentro de la que iba a disparar. Son informaciones que especulativas, porque realmente no hay un buen espionaje, ni hay sistemas noticiosos en Corea del Norte que no estén debidamente controlados. Ahí es prohibido hasta tomar fotos en la calle, sí, ¿verdad? Y como que el gordito se atrasó, o los chinos le jalaron duro el mecate y le dijeron no siga. La verdad es que los analistas dicen que el gordito no aguantaría, ni él ni el grupo de viejitos que están ahí de la época de Kim Il-sung, ni el arranque para una confrontación con Estados Unidos, porque lo que tienen es, digamos, artillería vieja, aviones viejos. El avión más reciente que tienen es el MiG-23 y ya van por el MiG-29 o 32. Los soviéticos sí, no les están vendiendo armas, y está con un armamento de los años 60 y 70. De todas maneras, ese es el panorama mundial, Javier. Sí, ahí también, eso por un lado, pues hay mucha especulación sobre lo que está ocurriendo, pero hay una declaración, un pleito más bien, ¿verdad? Un nuevo pleito más bien entre Trump y un político republicano. El senador Corker, que es el presidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara del Senado, que a propósito ese es el comité que él va a dar el banderazo a NICAC, que es el que se va a reunir y va a decir qué hacemos con esto, voten, y ahí viene, ¿no? En la decisión sobre si sí o no. El fin de semana el presidente Trump le dejó ir un rielazo a Corker y lo acusó, entre otras cosas, de haberle llegado a pedir ayuda para ser senador, y que en una plática que tuvieron en la Casa Blanca le dijo, mire, si usted me ayuda yo me lanzo otra vez porque no tengo posibilidad de otra manera. Y aparentemente, según Trump, él le dijo al senador, mire, no cuente conmigo, yo no soy así, aunque otras fuentes dicen que fue al revés, que él le dijo al senador Corker que lo iba a apoyar. ¿Qué tiene que ver eso con Corea y con Nicaragua? Bueno, en primer lugar, el senador Corker contestó ayer que era una lástima que la Casa Blanca se hubiera convertido en un kindergarten para adultos, y que probablemente ayer no llegó la niñera a trabajar, hablando de que el presidente Trump se disparó. Pero Melania. Melania debe haber andado, además no creo que lo pare Melania en su loquera. Y después algo que seguramente debe estarle molestando a Trump. Dijo que el presidente Trump está provocando y podría causar la Tercera Guerra Mundial si continúa adelante con sus ataques contra Corea. Eso ya viniendo de un republicano que aún tiene mucha influencia y que se le escucha, son dos cosas durísimas. Pues primero, dudar de la capacidad del presidente Trump, que no es el primero que lo hace, pero que en boca de esta persona adquiere una relevancia mucho más notable. Y en segundo lugar, acusarlo de que está tratando de provocar la Tercera Guerra Mundial. Para los americanos, sobre todo para el sector militar, o para la opinión pública más bien, decir que Estados Unidos está buscando la Tercera Guerra Mundial, Alan, es un mal presagio, porque la Tercera Guerra Mundial fue dolorosa en cantidad de hombres fallecidos de Estados Unidos,
heridos cantidad, mutilados cantidad, gente que quedó loca cantidad. Es decir, ellos no tienen buen recuerdo de ninguna de las dos guerras mundiales, menos ahora que se habla de una guerra nuclear, ¿verdad? Los estadounidenses vieron con beneplácito cuando se dejaron caer las bombas sobre Japón, pero con el tiempo se han venido dando cuenta que si se desatase una guerra nuclear, las consecuencias van a ser terribles para toda la humanidad. Entonces, con esta afirmación, que está, me supongo, bien medida por el senador Corker, pues lo que quiere provocar es de nuevo moverle el piso de la opinión pública al presidente Trump. Ahora, ¿qué puede significar esto en términos nicaragüenses o en términos de Nicaragua, de Nicaragua? Probablemente nada, pero a lo mejor estos conflictos distraen la atención del presidente del Comité de Relaciones Internacionales y se dedica a su guerra contra Trump y se dedica a otros temas y no le pone atención a Nicaragua. Puede ser que eso ocurra. Estoy mencionando un albur. Pero te digo que hay cosas lo que te digo es que hay cosas mucho más importantes y unos pleitos más escandalosos que Nicaragua. Pues. Nicaragua solo está en el radar de un grupo de congresistas que quieren pasarle la factura a Daniel Ortega y que encuentran apoyo por aquella suerte de alianzas que se hacen entre ellos mismos, que se apoyan una ley a cambio de apoyo a otro, etcétera, ¿no? Así es que la política norteamericana sigue determinando algunas de las decisiones que se van a tomar aquí. Al contrario, puede ser que a lo mejor el senador Corker, con tal de conseguir más respaldo en la Cámara del Senado, termine por pasar el proyecto de ley Nicaragua, si acaso logra que algunos senadores de la talla de Ted Cruz o de senadores de la talla de Marco Rubio lo apoyen, o por lo menos intervengan para que no siga este conflicto con el presidente Trump. Especulaciones, te digo, pues posibilidades, pues. Pero de nuevo, Nicaragua ahí está metida, ahí va en el burum bum bum, en el brinca-brinca, pues, de la política de Estados Unidos. Sí, como te decía, hay varios temas, 16 muertos, confirmados ya. O sea, pero los ticos con 8 están chillando duro. A ver. 11 llegó ya, fíjate. Ya llegaron a 11. Llegaron a 11. El daño en Costa Rica es mucho mayor, Alan, porque en Costa Rica fue donde se incubó ese segundo fenómeno que coincidió con la tormenta tropical Nate. Ahora, Alan, está la discusión abierta acerca de si el gobierno de Nicaragua menospreció las advertencias de algunos ambientalistas y conocedores del clima que habían advertido desde hace 2 semanas, semana y algo más, de lo que venía y que el gobierno solo tomó en un momento determinado, digamos a mediados de la semana pasada, solo para entonces tomó las riendas del asunto. Ahora, ¿se pudieron haber evitado esos 16 muertos? No lo sabemos. Además, eso es muy difícil, es la naturaleza. Sí, y la naturaleza del hombre también, que es desafiante. Sí. El hombre le gusta desafiar las cosas y dice, este río está crecido, pero yo puedo con él. Y cuando se dan cuenta, pues, la naturaleza es mucho más poderosa. Aún así, Alan, hay un debate abierto acerca de qué se puede hacer para evitar que en el futuro tengamos situaciones como esta. Pues, te digo, según un informe de INETER, el municipio que más lluvia recibió en ese pasado en ese 3 días pues, de intensa lluvia fue Nandaime, seguido por La Concha, creo que León después, o viceversa, y los municipios de Rivas. O sea, pero también hay un informe que dice que estamos en los rangos normales, que octubre es el mes más lluvioso,
y que lo que ha caído en lluvia hasta ahora es lo que normalmente se tiene. Entonces, ¿por qué tantos muertos? Pues, si esto es lo normal, que caigan, qué sé yo, 300, 400 milímetros de lluvia en un mes en Rivas, en el departamento de Rivas o en el norte, ¿por qué pasó todo esto? Pues, esa es la gran pregunta que nos hacemos. La verdad es que fuera, digamos, de la información internacional hay pocas noticias de interés. Aquí en Nicaragua, pues, una campaña tonta. Yo creo que es más importante hablar un poco de los Yankees de Nueva York que están vivos todavía. ¿Viste el juego ayer? Los Rojas de Boston que están vivos todavía. Ojalá no sea como el cisne, ¿no? Que canta cuando va a morir. Fue impresionante el juego de ayer. 1-0. Es un juego de serie final, ¿verdad? Tanaka demostró ayer de que se está ganando bien los bollos que le pagan los Yankees. Creo que es el pelotero mejor pagado que tienen los Yankees. Sí, para mí que el desperdicio de los Yankees, y lo digo pues a pesar que le tengo admiración y todo, es Sisi Sabathia. Ya no da más. Pero es que dejó de beber, ¿no? Sí, dejó, se trató sus adicciones, no sabemos si volvió con sus adicciones, pero realmente es la figura, hace falta un segundo pitcher ahí que se ponga al nivel de Tanaka, ¿no? Porque básicamente los dos primeros juegos los pierden los abridores y los relevistas. Algunos le echan el clavo al manager diciendo que no hizo los cambios cuando debía, ¿no? Ayer cuando entra al relevo el cubano, se me escapa el nombre, Aroldis Chapman, gracias. Cuando entra el relevo, comienzan los narradores a decir que Chapman no es el cerrador más seguro del mundo, no es Mariano Rivera. Es que esa es otra historia. Claro. Es como comparar Estados Unidos con Nicaragua o Corea con Estados Unidos. Cuando entraba Mariano Rivera, vos tenías un 90% de probabilidades de que apaga y vámonos, como dice el locutor, ¿verdad? Se acababa. Pero Aroldis Chapman es un hombre que ayer hizo una demostración de que si quiere puede, porque la concentración que llevó, sudando a mares y todo, ¿verdad? A pesar de que en Nueva York ayer ya está más frío. ¿Qué hizo Barriguay, Javier? Así sudaba. Peor que Barriguay, estaba sudando ayer, pero ayer demostró que no solo tiene agallas, sino que él puede hacerlo mejor cuando las circunstancias se lo exigen. Porque el relevo de Chapman ayer fue extraordinario. Fueron creo que 4 ponches al hilo, en una situación de base llena. Él todavía, en el último inning, en el noveno, pues se da el lujo de poner 2 hombres en base. Mariano Rivera lo hacía, pero terminaba ponchando a medio mundo y burlándose de su adversario. Pero fue juegazo. Sería una lástima que hoy los Yankees pues terminaran hoy o mañana, creo que es mañana el juego, o es hoy. Hoy juegan. El cronista Benjamín. Ahorita está jugando Houston contra Boston, que Boston está a la orilla también. ¿Verdad? Bueno, entonces hoy mismo juegan los Yankees. Está Yankees. ganando Houston, 2-1. Sí, entonces aquí se acaba la serie. Quedaría fuera Boston porque está 2-1. Hombre, a Boston le ha hecho mucha falta el Big Papi. Y el gran fraude que ellos han tenido es el Kung Fu Panda. Ellos querían hacer un 1-2 Mickey Mantle, Roger Mary. No. Y realmente fue muy inteligente al retirarse el Big Papi en su momento. Porque no iba a dar lástima como le pasó a Orlansen, que después de tirar el juego perfecto en Serie Mundial, los Yankees vinieron y lo cambiaron, lo mandaron a los Dodgers, anduvo de relevista y se acabó. Se retira en su mejor momento como lo hizo Derek Jeter, en su mejor momento. Y Kung Fu Panda, digamos, yo creo que se ha cometido un error en la gran carpa. Esos salarios, Javier, se enferman. Se enferman, sí. Y hay que cuidarlos mucho y ahí se echa todo a perder. Ellos no, el latinoamericano y por ahí va el gringo también, Javier, con todo y Kershaw, que está con los Dodgers, ¿verdad? Sí. El latinoamericano tiende a eso.
Lo hemos visto con el Chocolatito. Y el Chocolatito ya dio lo que iba a dar. Le dijeron que se retirara y iba a seguir, ¿verdad? Hubieron grandes peleadores, me voy a salir un poco como Carlos Monzón y Mantequilla Nápoles, que al final dan, digamos, hacen historia en la pelea. Pero el Big Papi hizo lo mismo de Derek Jeter, que está entero aún bien en irse, ¿verdad? Pero estos son otros tiempos. El Boston en ese sentido falló, pero me parece que esto está motivado por esos salarios fuera de orden que hay en las grandes ligas. Sí, yo estoy de acuerdo, Alan. Hay demasiado. Y le está pasando a todo el deporte por un fenómeno que tiene que ver más con el marketing, con el comercio. Y el ser humano no da más. Ya, los golpes, por ejemplo, que ha recibido el Chocolatito, ya no. Y si es aquel otro que quedó medio loco, el Vulgar, tanto golpe en la cabeza que le pegaron, que ahora Ricardo Mayorga ahora quiere al Papa uno de los que lo noqueó de entrenador, pero son otros tiempos. Es que hay deportes, Alan, en que tienen un límite para buscar la comida. Es decir, si vivís de los golpes, rápidamente vas a terminar tu carrera. El boxeador no puede pensar que después de 30 años, 31, 32 años, va a tener las mismas facultades, va a tener las mismas reacciones, la velocidad, pero hay algunos que no les queda otra en qué palo ahorcarse, entonces continúan. Mira el caso de Bartolo Colón. Arriesgan su vida. Ya Bartolo Colón ya no debe seguir, Javier. Ahora, hay hombres que físicamente tienen un gran desarrollo en su vida. Aquí en Nicaragua el zurdo Dávila, que llegó a los 48 años jugando béisbol. O Timothy Mena, que a los 72 años salió a dar el hit de oro. El caso de Jim Cate en las Grandes Ligas, que aquí estuvo con los indios del Boer. Pero esos no son todos los casos. No. Por eso decía, el Big Papi fue inteligente al retirarse en el momento preciso. Yo creo que sí. Me parece que él creía que podía dar más, pero muy inteligente dijo, estoy en la gloria, aquí me retiro. Ahora en la Grandes Ligas ya no te puedes dar esos lujos, ahora te retiran. Ahora, mira, aún los managers, ¿quién es, digamos, el hombre del siglo XX dirigiendo un equipo? Casey Stengel. Pero Casey Stengel en la formación de los Mets de Nueva York lo ponen de manager. Se llevan a Warren Spahn de 42 años, que había sido uno de los grandes, a Lew Burdett también ya de más de 40 años. En béisbol son los 40, en fútbol son los 30. Sí. En el boxeo son los 30 también. Los 30 también. Entonces, ya se dormía el viejito, Javier. Ya se dormía. Sin embargo, necesitaban un prestigio, una aureola. Claro. Pero aún los managers tienen su momento de retiro. Ahí tenés el caso de Walter Alston de los Dodgers, ¿verdad? O de Ralph Hook de los Yankees, que tuvieron su momento de retiro y ellos mismos estuvieron conscientes de retirarse, ¿verdad? Hay un momento en que ya no debes seguir en la vida. Sí, pero en el caso del Chocolatito, por ejemplo, Alan, y realmente no sabemos y no tenemos por qué saberlo si el Chocolatito ya tiene el suficiente dinero para retirarse. O los suficientes golpes. Suficiente golpe ya debe tener, porque a pesar de que ahora son campeones rápidamente con 10 peleas, 15 peleas, 12 peleas, cuando Alexis Arguello accedió a un campeonato tenía 100 peleas, como aficionado y como profesional. Es decir, ya iba suficientemente golpeado y además con la motivación de ganar rápidamente, y a ver todo lo que le costó a Alexis para ganar un campeonato, tener que desplazar a los mexicanos, tuvo que pasar encima de todos los buenos. Él va perdiendo contra el Púa. Sí. Pero cuando logró sacar la mano se acabó el Púa, Javier. Pero él va perdiendo si da la pelea. El Púa va ganando. El Púa va ganando por puntos. Por el estilo peleonero de los mexicanos que sacan rápido las manos. El Chocolatito, pues, realmente él está en el momento de su carrera en que tiene dos opciones: o se retira, o continúa y vuelve a ser el Chocolatito, porque le pasó a Alexis Arguello también. Pero mira,
Manuel Piedra quiso volver y sí, no fue lo mismo. Y te digo, yo pienso, aunque puede ser muy egoísta y además sesgado lo que voy a decir, que Alexis Argüello solo vamos a tener uno. Así es, yo también. Que perdía, pero volvía y hasta que finalmente fue un tricampeón. No sé de cuánta madera está el Chocolatito, sería una lástima que tratando de probar que es mejor que Alexis, que es lo que ahora algunos cronistas dicen, y me parece equivocado, pues porque no creo que sea mejor. Muchos cronistas deportivos dicen, entre ellos las días. Pues. Oye, muchacho loco, decía Sucre, le hacen un buen reportaje en Magazine. Es posible que el Chocolatito pueda recuperar, volver, pelear, pero es incomparable con Alexis Argüello, con todo y los méritos que este tiene, que ha tenido 4 coronas, que ha sido brillante. Alexis Argüello, con todo y todo, nunca llegó a tener la categoría que ESPN le dio a este muchacho, al Chocolatito, de ser el mejor libra por libra. Eso no lo tuvo Alexis, pero no tenía que demostrarlo, si era descomunal su poder. Pero es que esos prodigios no son... Hasta que se encontró con un Pryor. Sí, esos prodigios no son todos los días. Sí. O sea, Mohamed Ali en su intelecto, ¿cómo lo repone después? Un boxeador intelectual. Rocky Marciano, que es el máximo pegador que ha tenido Estados Unidos, un chaparro, bien empaquetado. O sea, después que él noquea a Joe Luis, que es la gran figura de los años 40, más con su pelea con Max Schmeling, que la pelea con Alemania y Estados Unidos. Era la época, sí. Pero después demuestra Rocky Marciano que era insustituible y sale noqueando. Fueron 47 nocaos y se retira del boxeo. Lo supo hacer en su momento. Ahí me parece que el Chocolatito es su momento. Ojalá él esté de manera sobria, pensando en sí mismo y bien aconsejado. Ojalá que sepa lo que va a hacer, porque parece que ya está hablando de una nueva pelea, me parece muy pronto. Creo que este país ya le reconoció los méritos que tiene y ahí están, nadie se los va a quitar, pues nadie le va a quitar las 4 coronas. Sí. Nadie le va a quitar la cantidad de knockouts que ha tenido. Solo ha perdido 2 peleas y fue contra este filipino, Rumbisai. Solamente 2 ha perdido. Son grandes méritos. Ahora que él puede y todavía y forzar una pelea en donde le va a dar unos bollos, ¿a cambio de qué? Esa es la pregunta, ¿verdad? Yo te digo, ojalá él tenga el dinero ahorrado lo suficiente, tenga algunas de sus inversiones, porque el dinero de los boxeadores nicaragüenses ha sido de lo más volátil que ha habido, ¿no? El mismo Alexis Argüello, a pesar de todo lo que hizo, que no habían bolsas tan grandes como las de ahora, pues no fue un hombre que tuvo que, al final de su carrera, lograr hacer, y volvió a Nicaragua sin un peso. Alexis va a ser el orgullo nuestro de siempre. De siempre, sí. Como lo fue Stanley Callazo, el orgullo del pasado, el Chino Meléndez. Está bien que le hayan puesto a Denis Martínez al Estadio Nacional General Somoza, que se llamaba, está bien, pero le ponen a ahora tenemos 2 estadios de Denis Martínez. ¿Por qué no reconocer las viejas glorias que ha tenido también, Nicaragua? Sí. ¿Verdad? Sí, en realidad lo que ocurre con Denis Martínez, bueno, es que está dominado también por una generación joven de cronistas que tiene unos grandes méritos. Denis, pues Bartolo Colón no logró finalmente derrotar a Denis en cuanto a ganado. Pero Denis le ganó a Marichal. Pero sí, como es dominicano y Marichal se menciona más que Denis, que no debía ser así. Sí, como la narración deportiva y la crónica deportiva en español la dominan mucho mexicanos y caribeños, pues le dan mucho más a Marichal, que en realidad pues está en el Salón de la Fama ya, ¿verdad? Pero el récord de Denis con más ganados en las grandes ligas, ni siquiera Bartolo. Latino, sí, ni siquiera Bartolo. ¿Sabes quién es el primer nicaragüense que es Grandes Ligas? Con los Indios de Cleveland, el zurdo Francisco Dávila. No lo usaron mucho, ¿verdad? Después del zurdo Francisco Dávila, y esto lo digo para ilustrar a los jóvenes cronistas,
Gilberto Hooker con los senadores de Washington. Son los primeros dos nicaragüenses, para que no se confundan y lean bien la historia. Pueden ir a consultar el diario La Prensa también, porque entiendo que de novedades, después que llegó el comandante de la revolución a quitar la foto que salía con Tacho, se desperdició, digamos, se desperdició. Pero fueron los dos primeros nicaragüenses. Primero el Zurdo Dávila. Que costó muchísimo que llegara alguien. Y después Gilberto Hooker. Y de ahí han probado con muchos otros. Desafortunadamente, aquellos que tenían un gran potencial, como Benar, el más reciente. Sherlock Culver tuvo un mal año, pero el año que viene va a ser bueno. ¿Sabes por qué? Es optimista. Es optimista y tiene todo. Es simpático, parece gringo, y tiene nombre gringo. Esas cosas te suman ahí. Para ser como Severino tenés que ser muy bueno, Javier. Hay una... Sí, lo que ocurre es que, como decía una vez Tiguerino, para pelear un puesto de shortstop, por ejemplo, en las Grandes Ligas, un nicaragüense tiene que fajarse con 20 dominicanos, con 10 puertorriqueños. Y ahora que los cubanos están soltando gente con 5 más. Pero los cubanos han disminuido su béisbol, Javier. Están en Venezuela. Está muy mal, pero venido a menos, totalmente. Después de las relaciones con Estados Unidos, me parece que se dejaron. O sea, la crisis de Venezuela ha hecho, digamos, que saque buenos peloteros. Aunque se ha caído mucho el bueno que ellos tenían, el mejor. Lo que pasa es que, fíjate bien, se han hecho grandes inversiones ahorita en el béisbol de pequeña categoría. En las granjas. Los niños, si los juveniles salen y ganan campeonato. Pero nuestra selección nacional mayor, Alan, es un desastre, pues. No llega a primera en los grandes eventos, pues. Ni siquiera ya vamos a los mundiales de béisbol, no podemos clasificar. Entonces hay algo que está ocurriendo entre la producción de jóvenes peloteros y la mayor, o sea, el béisbol de primera división o profesional, que realmente no está cuajando. Y no es que se los están llevando a los hipotivas, algunos se los han llevado a los 17 años, porque esa es la edad para llevártelo. Pero algo ha ocurrido, o sea, talento y béisbol hay en Nicaragua. Pero tenemos que pensar en función de lo que decía Bocanela. No se vayan, que esto se pone bueno. Sí, totalmente de acuerdo. Hay esperanzas aún. Lo que pasa es que en el caso del béisbol particularmente, no estoy muy claro en los otros deportes, el pelotero como que se le sube la cosa a la cabeza y empieza a hacer cosas como las que Vicente Padilla hizo en las Grandes Ligas. Ponerse a ver cerveza y esas cosas en el dugout. Desafortunadamente, muchos de nuestros peloteros han fracasado por eso. El caso de Benar, por ejemplo, de este muchacho... Ya vino Sabi, que espere, Sabi. Sí, es que ya está caliente en el bullpen, suficiente, ya tiró bastante. Pero bueno, podemos seguir en estos días, que además son días de béisbol, estamos en las finales de las divisionales, ¿verdad? Y probablemente vamos a tomar más tiempo. Ojalá los Yankees reaccionen. Van a reaccionar, Javier. Y van a reaccionar por una simple razón. Están jugando en casa. Económicamente, Javier, son necesarios, aunque los indios de Cleveland son los indios de Cleveland. Por favor, sí, son un equipón, y te digo, viendo hombre a hombre, es un poco mejor que los Yankees. Claro que los indios de Cleveland han tenido unos bajones a pesar de grandes peloteros. O sea, uno de los grandes honroneros en la historia del béisbol es Rocky Colavito. Bien, hace muchos años. Sin embargo, no pudieron campeonizar, ni siquiera llegar a la Serie Mundial. O pitcheres como Herb Score, que cuando ya estaba aproximándose la posibilidad de que los indios de Cleveland fueran a la Serie Mundial, un pelotazo en la cabeza, bueno, lo disparó al hospital. Y ahí perdió Cleveland la oportunidad, estoy hablando como el 57. ¿Verdad? Ahora, los Dodgers no tienen los jugadores del pasado, Javier, definitivamente. Pero son quizás el mejor equipo ahorita en los Dodgers, en la Nacional, por el lado de la Nacional, ¿verdad?
Ahora, soñar que si los Yankees reaccionan en una final Dodgers-Yankees, pues seguirá siendo el gran plato deportivo del béisbol para los norteamericanos, que viven soñando. El juego perfecto. Sería la serie perfecta. Los Ángeles contra Nueva York, que ha sido el clásico de clásicos, ¿verdad? Yo recuerdo la cabalgata deportiva Gillette, estaba pequeña. No había el desarrollo tecnológico en la comunicación como hay ahora. Y escuchábamos de onda corta, transmitido aquí en Nicaragua por Unión Radio y las emisoras que habían, aquel trío de locutores famosos. Bob Canel, Felo Ramírez y Mosiula Cavallería. Sí, acaba de morir Felo Ramírez hace unos días, pero en Miami. Qué lástima que YouTube no tiene nada de narrativa de Bob Canel. Sí, acordate que estos son una plataforma en que la gente sube los videos. Qué raro que nadie pues ha tomado un juego de esto y lo ha... Hay un video, Javier, que hay que reconstruir a propósito del béisbol. La inauguración del Mundial de Béisbol aquí en Nicaragua antes del terremoto. Porque el mejor dirigente deportivo que ha tenido Nicaragua es Carlos García. Y ese Mundial es uno de los grandes recuerdos de la historia y de la belleza histórica del deporte en Nicaragua. El que está en YouTube en estos momentos se le mete un ruido. A ver si Mansud, que creo que es el que lo hizo, mejora esa situación. Vuelve a pasar el video y le quita ese ruido, porque YouTube ha mejorado mucho también. Sí. ¿Verdad? Pero esos grandes momentos, el momento en que Nicaragua le gana a Cuba, los brincos que pega Tacho Somoza en este momento de alegría. Como decís vos, los momentos difíciles nos unen a los nicaragüenses. A pesar de la desunión y los chanchos estos que van de candidatos a las municipales, como encabezados por Alfredo Gutiérrez. Pero si viene una desgracia nos unimos todos. Es como siempre cuando a alguien de la familia le tocan a uno a alguien de la familia, uno es capaz de todo para defender a él. Así actuamos como país nosotros. ¿Algún tema, Javier, que se te quede? No. ¿Estás Savi? No, solamente que... Es un Chapman este Savi, ¿verdad? Vienen tirando la zurda. Hombre, los Yankees tuvieron un pelotero que tiraba con las dos manos, pero tuvieron un coto. Ah, sí. Y en estos tiempos en que se habla de igualdad y la mujer, me preguntaba a alguien por qué no suben mujeres a las grandes ligas. Ya hubo una liga en los Estados Unidos cuando la Segunda Guerra Mundial y las mujeres salieron a jugar béisbol y lo hacían muy bien. Así es, sustituyeron las grandes ligas con una liga femenina, que al final terminó pegando, ¿verdad? Bueno, el tiempo se nos fue, Javier. Ha sido unos diálogos exquisitos el día de hoy. Y diferentes. ¿Verdad? Hasta mañana para los que nos escuchan en Nicaragua, en los Estados Unidos y el resto del mundo. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar.